Durante el COVID murieron 10 millones de personas. Sin embargo, más de 33 millones de personas fallecieron por el mal manejo de las emociones durante el mismo periodo de tiempo. La pregunta es, ¿podemos prevenir para no morir por el mal manejo de las emociones? Hoy tenemos una invitada muy especial. No te pierdas. Esto es Ideas Valiosas con Jorge Cano. Increíble, durante esta pandemia, COVID vino a cambiar el mundo y según esto murieron más de 10 millones de personas de COVID. Esta es la cifra registrada a nivel mundial. Sin embargo, se especula que fue 3 veces más, 30 millones. Pero aún más delicado que esto es que por el mal manejo de las emociones durante el mismo periodo de tiempo murieron más de 33 millones de personas. Y esto no te lo dice el gobierno. Pero eso sí, lo que pueden controlar, de eso sí nos hablan. Peor que esto, durante este mismo periodo de tiempo, murieron más de 44 millones de personas por mala nutrición. ¿Qué está pasando? Esto no nos lo dicen, nos dicen lo que pueden controlar. Así es que esto sobre la nutrición y sobre el manejo de las emociones es algo que el gobierno no puede impedir. Pero ¿podrá manejarlo de COVID? ¿O habrá podido manejarlo del COVID? No lo sabemos. La realidad es de que nosotros podemos girar esta estadística alarmante. Aunque no lo creas, tú puedes vivir la cantidad de años que quieras vivir de una manera saludable. Hoy se encuentra con nosotros una especialista en desarrollo humano, fundadora de Amarte es el Arte, y está comprometida con el bienestar emocional y la salud mental de la mano de la conciencia con humor. Mayra Álvarez, especialista en desarrollo humano y coaching en resolución de conflictos. Parte de esta historia, ¿no? Sé que eres coach certificada y obviamente lo que yo quiero enfocarme de inicio es ¿cuál es la conectividad que tiene la nutrición con las emociones? Bienvenida. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Siempre un placer compartir contigo. Pues bueno, ¿qué tiene que ver la nutrición con las emociones? Pues yo creo que mucho, ¿no? Si te fijas, cada que sentimos una emoción, sentimos algo directamente en el estómago, ¿no? Siempre dices, tengo maripositas en el estómago o se me hizo un nudo en el estómago. Entonces se dice que todas las emociones recaen en esta área del cuerpo. Obviamente, si tú tienes alguna emoción de vacío, vas a creer que la vas a satisfacer mediante algo que consumas, ya sea una bebida o ya sea una comida. Entonces, el hambre emocional es tan ilusoria como si tú tuvieras hambre y te pegaras sándwiches por todo el cuerpo. O sea, realmente es un hambre que no vas a satisfacer porque no es lo que estás requiriendo, que es realmente comer. Entonces, el hambre emocional muchas veces la traducimos como si fuera un hambre física, cuando realmente sentimos un vacío emocional por alguna situación no resuelta y que ni siquiera a veces la tenemos consciente, ¿no? Por ejemplo, en la manera que tú nutres tu cuerpo, puede haber diferentes tipos de emociones por las que puedas estar pasando dependiendo cómo te nutras. Yo creo, y mira, en mi caso, yo me dedico al desarrollo humano y una de las cosas que yo siempre, durante toda mi vida, de alguna manera ha sido como mi parte frágil, ha sido precisamente el sobrepeso. Y el decir, bueno, no importa cuántas veces me ponga a dieta, termino subiendo de peso. O eso que dices, nada más de ver la comida ya engordo. O sea, yo vivo con 3 flacos en mi casa que comen, o sea, lo que quieren y no engordan. Y yo los acompaño a comer con lechuga y engordo lo que ellos no engordan. ¿Sí me explico? Yo creo que sí tiene que ver con tu biología, primeramente, pero sobre todo con los hábitos. Realmente tu forma de comer está determinada no solo por lo que se te antoja, sino porque definitivamente como que lo alineas o como que lo empatas con algún recuerdo de casa. Yo, por ejemplo, y creo que es algo que nos pasa a todos los latinos o a la mayoría, que asociamos fiesta familiar
con bebidas alcohólicas, cervecita, carne asada, incluso las fiestas infantiles, ¿sí sabes? Entonces, como latinos, la diversión, el ambiente familiar, todo eso para nosotros lo asociamos con comida y eso lo asociamos con felicidad, lo asociamos con hermandad, con armonía, con cobijo. Entonces, de alguna manera, hemos creído que el comer es una forma de sentirnos bien. O el tomar algo es una forma de sentirnos bien, de apapacharnos. Está asociado con algo positivo, una emoción positiva. Ahora, cuando hay una emoción conflictiva, también, ¿no? Acudes al trago, ¿no? Y no es que estés celebrando algo, simplemente porque te sientes emocionalmente mal, ¿no? Es una forma de evadir. Es una forma de alguna manera de entumir, de hipnotizar un poco por lo que estás pasando. Recuerda que cuando nos sentimos mal, realmente más que ser una emoción es un sentimiento. ¿Y cuál es la diferencia? La emoción sucede en el cuerpo. Es energía en movimiento, lo que les dicen. Es algo que me vino a decir que hay algo, hay una información que tengo que descodificar. ¿Sí me explico? Que tengo que entender. Pero un sentimiento sucede en la mente, sucede en la cabeza. Claro. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya interpretaste una historia que te causó cualquier tipo de emoción, tú ya la subes a tu cabeza, la interpretas y ya se vuelve un sentimiento. Por eso es que decimos resentimientos, porque lo vuelvo a pensar, me vuelvo a enojar, me vuelvo a ofender, entonces estoy resintiendo. ¿Y qué pasa? Cuando yo estoy en una emoción de tristeza o de enojo, de frustración, pegada a un sentimiento, estoy reviviendo algo que me dolió. Y lo que quiero de alguna manera es acallar mi mente. Lo que quiero de alguna manera es que mis pensamientos dejen de torturarme. Por lo tanto, voy a buscar, ya sea como ansiedad el cigarro, para de alguna manera callar un poco o esparcir un poco mis pensamientos, el alcohol para de alguna manera nublarlos, como decía Frida Kahlo, ¿no? O sea, tomo para ahogar las penas y las malditas ya aprendieron a nadar, ¿ves? Claro. Entonces es una forma de evadir de alguna manera cómo nos estamos sintiendo. Hay gente que la evade incluso con la música, con la música fuerte o con la televisión fuerte, ni la estás viendo, pero necesitas algo que te distraiga del montón de pensamientos que de alguna manera te están torturando, ¿no? Claro, es muy interesante lo que dices, porque de la misma manera que puedes redireccionar tus pensamientos, los podrás redireccionar para algo positivo, ¿no? Perdón, es que todo pensamiento es falso hasta que te lo crees. O sea, hay pensamientos reflexivos. Si tú lo piensas, si es algo que te está funcionando pensarlo y que creerlo para ti es funcional, te está aportando algo, quédatelo. Pero hay pensamientos que no nos aportan nada, que nos quitan mucho, que nos quitan paz, que nos quitan libertad, que nos quitan tranquilidad. Y muchas veces a esos son a los que les damos mayor importancia, ¿no? Entonces el pensamiento es eso, es simplemente una descarga eléctrica y ya tú decides si eso tiene cierto poder y peso en tu vida o no. Claro. De hecho, bueno, antes de pasar a este otro punto que quiero hablar contigo, igual manera pasa con el alimento, ¿no? Muchas personas que tienen ciertos problemas emocionales acuden a los malos hábitos alimenticios, ¿no? Y eso obviamente les trae un sinnúmero de malestares, ¿no? Fíjate que yo he visto, por ejemplo, dietas bien drásticas, ¿no? De que dejas de comer y solo tomas proteínas o polvos, que pareciera que te va a funcionar, pero yo también siento que es un problema con la alimentación. Si no sabes comer sin someterte a una dieta tan estricta, eventualmente vas a regresar porque es el hábito lo que tienes que deshacer, que lo tienes que desprogramar. Claro. Tienes que caer en conciencia. Yo, por ejemplo, te soy sincera, más o menos un año, un par de años, que empecé a darme cuenta de que cómo era que yo me relacionaba con la comida. O sea, ya el simple hecho de pensar que me premio con unas papitas o con una cerveza, ¿estás de acuerdo que no es un premio? Correcto. Premiar tu cuerpo es darle algo sano, pero lo tenemos claro como ya me cuidé toda la semana, ahora me voy a comer una hamburguesa de premio y no es premio, pero así lo tenemos interpretado. Claro, claro. ¿Ves? Entonces, yo soy coach en cambio de hábitos y te voy a decir, cuando yo me certifiqué me cayeron muchísimos 20s, más sin embargo no los integré porque mi contexto es muy fuerte. En mi contexto, como en el de muchos latinos, la comida y la bebida es parte de la unión familiar. Entonces, por mucho que yo lo tuviera intelectualmente consciente, no lo tenía integrado, o sea, si tú quieres espiritualmente, en otro plano. Entonces, sí, pues tenía yo idea de que me hacía bien, de que me hacía mal, de qué debería de hacer y no hacer, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque muchas veces el contexto y el hábito es mucho más fuerte que tú.
o mucho más fuerte que tu voluntad si no estás en ese grado de conciencia, pues. Wow, increíble. Ahora, mencionaba yo al principio las estadísticas que a mí me botaron la canica, ¿no? O sea, me quedé impactado cuando vi estadísticas. Incluso vi algunos datos de que hay un gran número de personas que fallecieron desafortunadamente, que estaban mal emocionalmente, incluso que pensaron que estaban enfermas de COVID, murieron y no tenían COVID. ¿Cómo puede ser eso posible? Jorge, el enemigo número uno del ser humano puede ser el miedo. Y yo lo defino así. Hay un miedo biológico que te viene a proteger, ¿no? Que viene de alguna manera a decirte cuando tienes que pelear, huir, correr. Pero hay un miedo psicológico que es totalmente ilusorio y el cerebro no sabe distinguir entre realidad y ficción. Entonces, cuando tú estás bajo estrés, estás en un modo de sobrevivencia, ¿sí? Por miedo a lo que sea. Obviamente, si te están todo el tiempo ametrallando con noticias de muerte, de que ya tocarte tú mismo la cara, tú representas muerte para ti con el simple hecho de tocarte la cara. La gente que amas representa un peligro, no se deben de tocar, no se deben de ver. ¿Sabes la angustia que es cuando el ser humano, una de las necesidades primarias es el contacto, el amor, la comunidad, claro, el acercamiento, y te están diciendo que eso mata? O sea, mucha gente no lo pudo realmente manejar. ¿Por qué? Porque eso fue directamente al punto débil del ser humano, ¿no? El acercamiento, el sentir pertenencia. Entonces, ese miedo se volcó realmente en desesperación, en angustia, y tu cuerpo lo sometes a un estrés que realmente te enferma. Eso, exceso de cortisol, ese exceso de pánico constante, tu cerebro está pensando que tú estás en un peligro real, porque tú lo estás creyendo así, te lo están diciendo todo el tiempo, 24 horas. Yo me acuerdo que estuve en el aeropuerto de la Ciudad de México y yo no lo podía creer. La vocecita que ya sabes, la bocina de sí, no te toques, lávate las manos, no, todo el tiempo yo decía, sí, qué forma de programarte que aguas, el de al lado te va a matar, el de enfrente te va a matar. Y obviamente mucha gente lo creyó y se murió. Incluso, ¿consideras tú que el aislamiento para muchas personas fue ahora sí que el acabose para llegar a tal grado de la muerte? Fíjate, ¿sabes qué fue lo peor? Que hubo muchos homicidios en casa, porque la familia está acostumbrada a que el marido se va todo el día a trabajar, llega cansado, la mujer está todo el día con los hijos o cuando termina la escuela, o sea, tienen una dinámica. ¿Qué pasa? No los dejan salir y en ese momento el estrés, la frustración, el que no tengo trabajo, el que qué vamos a comer, toda esta psicosis que se vive, o que incluso yo no me había dado cuenta de lo mal que me llevaba con mi pareja hasta que me encerraron con ella, que terminó realmente derivando en series de homicidios incluso en casa, niños muy maltratados psicológicamente y físicamente, la gente realmente muerta de miedo porque qué iba a pasar, la incertidumbre es terrible. Yo me ha tocado tratar gente muy joven que no supieron cómo integrarse a la escuela. ¿Sí me explico? Cómo regresar a la escuela, cómo poder socializar. De hecho, ahorita estoy con una chica de 20 años, acaba de cumplir, y me dice, después de la pandemia yo no sé cómo hablar con la gente. Y te puedo decir que es algo que me pasó a mí también. Yo estoy como tratando de reintegrarme al mundo porque hay mucha gente que también lo gozamos, no necesariamente la pandemia, sino claro, como estás a gusto contigo mismo, estar contigo en tu casa no es lo peor. Correcto. ¿Ves? Pero ahora me doy cuenta que lo que pareciera que a mí no me afectó, sí me afectó, porque reintegrarme a la parte social me ha costado mucho trabajo, como no tienes idea. Sí, no, a ti y a millones de personas, ¿no? Obviamente, regresando a lo de la nutrición, ¿no? Les he dicho una y otra vez que el sistema, el aparato digestivo es nuestro segundo cerebro y hay que cuidarlo así como cuidamos nuestro cerebro. Y obviamente el manejo de las emociones es sumamente importante. A mí me gustaría que al regresar después de esta pausa nos compartieras unos tips que nos puedas dar para ver cómo podemos controlar nuestras emociones y obviamente tener una mejor calidad de vida, porque pues la libertad es genial, fabulosa, pero hay que también saber elegir, ¿no? Porque a veces si elegimos mal, pues nos puede ir muy mal, ¿no? Como muchas personas que ya no están aquí con nosotros. Sí. Regresamos después de esta pausa.
En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón. Me decías en el corte, me comentabas, y tienes una frase que me llama mucho la atención. Una mente en calma es un corazón en paz. A ver, explícame eso un poquito más. Ilústrame. Totalmente. Como te decía, tenemos miles y miles de pensamientos por día, Jorge. Se dice que entre 60,000 y 80,000 pensamientos diarios, de los cuales el 80% de ellos son negativos y de los cuales el 80% de estos negativos son diarios los mismos y de los cuales el 90% nunca pasan. Entonces nosotros, cuando no tenemos conciencia de que nosotros no pensamos, decir yo pienso puede sonar tan absurdo como decir yo respiro, porque yo te pregunto y le pregunto a tu audiencia, ¿tú puedes controlar tu respiración? ¿Tú puedes decidir no respirar? ¿O puedes monitorear tu respiración? ¿Tú puedes despertarte un día y decir hoy no voy a respirar todo el día? Puedes decir hoy no voy a digerir la comida en todo el día. Bueno. No voy a ir al baño para nada. Sí. No puedes tú decidirlo. Puedes monitorear. Puedes monitorear, que es pero diferente. decidir claro. no Decidir, tenerlo, no. Hoy no voy a circular mi sangre. Claro, sí, no puedes. Tampoco puedes decir hoy no voy a pensar. Porque el pensamiento sucede en tu cuerpo. El pensamiento es parte de tu naturaleza, como es la respiración. Pero como estamos tan cegados realmente en ese yo pienso, creo que yo soy el generador de mis pensamientos. Y sin embargo, cuando ya tienes conciencia de esto, puedes generar pensamientos reflexivos, pero para eso tienes que irte a cambiar de alguna manera el sistema de creencias, ¿ves? Claro. Porque tus pensamientos son disparados desde ese sistema, desde esa programación. Entonces, si tú no tienes claro esto, los pensamientos de los 60,000, 80,000 que tenemos diarios, 80-90% van a ser negativos. Obviamente que ¿dónde está la paz? Entonces, cuando tú tienes conciencia de esto y empiezas a escuchar esos pensamientos, porque no los piensas, o sea, los escuchas y pareciera que eres tú, pero realmente pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Pueden ser el inconsciente colectivo, o sea, muchas cosas. Si tú ves ese pensamiento y lo dejas pasar, no es tuyo, simplemente yo le digo mucho a mis clientes, si vas a la playa, va a haber moscos, ¿verdad? En la playa es un lugar donde habitan los moscos. Y están los mosquitos aquí. Y estás tú todo el tiempo peleando con los mosquitos en lugar de estar disfrutando el atardecer. O sea, ni estás matando los moscos ni estás viendo el atardecer. Entonces, ¿qué te queda? Saber que estos moscos son parte del contexto, pero no son lo único que hay. Entonces, tú eliges qué es lo que puedes ver. Entonces, así como los pensamientos, una mente en calma es saber que tengo el poder de decidir qué pensamiento me funciona, cuál me creo y cuál cuestiono, para que yo lo pueda de alguna manera difuminar y no vuelva. Interesante. Fíjate que en mis retiros parte de la descodificación que yo hago es precisamente cambiar la manera en que pensamos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes pensar en que se te antoja algo, ¿no? Pero cuando giras esa conversación y piensas en que lo mal que te va a hacer, te empieza a cambiar la manera en que eliges, ¿no? Y parte de las dinámicas que manejo es precisamente la manera en que pensamos. Entonces, tiene mucho sentido lo que me estás diciendo. Obviamente para las cuestiones, todo lo que es emocional, pues tiene mucho que ver lo que pase por tu mente. Y como dices tú, eso sí es, para mí es nuevo el que 80,000 pensamientos negativos pasan por nuestra mente y solo 20,000 positivos, pero tú eliges. Y todos los días son los mismos por lo regular. Oh, wow. Fíjate. Entonces uno tiene que saber cómo elegir. Obviamente, así como manejo yo dinámicas para que gires la manera en que eliges lo que vas a comer el día de hoy, cómo vas a nutrir tu cuerpo, también
manejas tú ciertas dinámicas para cómo elegir los pensamientos correctos y no los inadecuados. ¿Algunos tips que nos puedas dar, Mayra? Mira, vamos primero a que muchas veces los pensamientos son automáticos. Cuando no son reflexivos, cuando no realmente me dedico a pensar o analizar alguna situación y los pensamientos llegan automáticos, te van a causar cierta emoción. Entonces, lo primero es cómo de alguna manera distraerte de esa emoción sin controlarla. Lo peor que puedes hacer es tratar de controlar la emoción porque te va a surgir una emoción sobre la emoción sobre la emoción. Entonces simplemente se trata de gestionar la emoción. ¿Y cómo? Sabiendo que si yo, por ejemplo, yo le hablo al enojo como el Alka-Seltzer, ¿no? O sea, o el efervescente, ¿no? O sea, de eso que empiezas a sentir cómo te sube la sangre a la cabeza. Si tú te aíslas de la situación que crees que te está causando esa emoción, 90 segundos. Está comprobado que la emoción dura en el cuerpo, transcurre por 90 segundos. Si tú te aíslas de esa situación y vas y muerdes un calcetín, te lavas la cara, vas y pegas un grito, lo que sea, para liberar esa energía, en lugar de reaccionar, la emoción va a pasar. Pero, por el contrario, que es lo que hacemos la gran mayoría, esa emoción la ato a una historia en mi cabeza de, no, es que cree que me va a ver la cara, pues ¿qué le pasa? Que Entonces la voy a reforzar. Por supuesto que esa emoción se va a transformar en un sentimiento que va a estar conmigo todo el tiempo y cada que me acuerde de la señora que me quiso ver la cara, yo voy a volver a sentir esa emoción, ¿ves? Claro. Entonces va a ser como un círculo vicioso, sentimiento, emoción, resentimiento, emoción. Entonces, aíslate, 90 segundos y mira, comprobadísimo, porque todos en esta vida tenemos nuestros espejos, ¿no? Claro, total. Y uno de mis espejos mayores era mi hermana. Entonces, yo recuerdo que ella una vez estábamos teniendo una conversación de esas, ya sabes, que me prendían a mí y la prendían a ella. Y yo, ok, no me tengo que extraer de la situación porque me empezaba yo a enojar y me iba al baño y me lavaba la cara y no hay nada. Lo hice como 7 veces. Te lo juro que en media hora lo hice como 7 veces. Hasta que mi hermana me dijo, bueno, ¿qué estás mal del estómago? ¿Qué te pasa? Y yo, no, es que simplemente como que tengo un poco de calor, me voy a refrescar. La última vez cuando regresé fue tan claro, Jorge, cuando la emoción ya estaba gestionada, no controlada, gestionada, ver cómo mi hermana, o sea, yo empecé a verme en la cara de mi hermana. Claro. Dije, claro, por eso chocamos y yo me pongo igual que ella, claro. Pero yo ya sé cómo manejar esto. Ok, entonces simplemente extráete de la emoción que te está invadiendo sin atarle a una historia 90 segundos. Grita, muerde un calcetín, como te digo, lávate la cara, lo que tengas que hacer, evita atarla a un significado de la situación. Y de los pensamientos, bueno, una de las prácticas que yo manejo, que es el trabajo de Byron Katie, es cuestionarlos, ¿no? O sea, ¿este pensamiento es cierto? No, pues que sí, es 100% cierto. Para que este pensamiento sea 100% cierto, el 100% de la gente debería de verlo igual. Si alguien no lo ve igual, entonces ya no es 100% cierto. ¿Okay? Correcto. Entonces, cuando yo pienso este pensamiento, o sea, ¿me nutre, me hace bien o me quita la paz? No, pues me quita la paz. Entonces, dame razones por las que te quedarías con ese pensamiento. No, pues realmente no tengo ninguna razón. Entonces, ahí es donde entra lo que dices tú. Vamos a buscarle un giro a ese pensamiento que te resuene. Realmente, claro. Que te resuene. Entonces, le das diferentes giros. Uno de esos es, por ejemplo, este hombre me gritó. Ok, este hombre te gritó, ¿estás 100% segura que el grito fue hacia ti o este hombre gritó porque este hombre grita? Entonces, cuando te extraes de la ecuación de alguna manera, o sea, se vuelve neutro, porque los eventos son neutros, Jorge. Nada significa nada hasta que nosotros lo vemos con los filtros de nuestras creencias. Correcto. Cuando tú logras neutralizar, y no quiere decir que vas por la vida pensando que nada tiene significado, pero significándolo de una forma que te aporte y aporte a los demás, de una forma que te dé paz, de una forma que dé, no que quite, ni te quite ni le quite a los demás. Entonces, simplemente vuélvete observador de tus pensamientos. O sea, vas a ser el observado y el observador. Claro. Y el observador del observado. Sí, definitivamente muy interesante estos tips que nos estás compartiendo.
hay muchas personas, y ya lo saben, ¿no? Hay que, cuando estén en un momento que no estén de acuerdo o les estén moviendo las emociones, apártense unos 90 segundos, como dice Mayra, salgan, griten, quítense el calcetín, métanselo a la boca, muérdanlo, lo que quieran hacer por 90 segundos. Pero ahora, hay personas que viven una emoción y se quedan con ese pensamiento no por días, no por semanas, ni por meses, por años. Uh-huh. Obviamente el consejo que me queda muy claro, y tienes toda la razón en ese momento, claro, porque se te sube la sangre y entre 90 segundos vuelve a bajar. Pero, ¿qué consejo le das a aquellas personas que se quieren aferrar a un pensamiento erróneo? Porque son los únicos que lo ven así. De hecho, acabo de analizar el caso de una reportera argentina donde ella sintió que el nuevo presidente de Argentina le estaba gritando cuando no era cierto, ¿no? Sin embargo, ella lo vio de esa manera, ella lloró en el programa, y todavía piensa que él es el culpable. Sin embargo, todos los que vimos esa entrevista y miles de comentarios lo vieron de manera diferente, pero ella sigue aferrada, ¿no? Y sigue con esa emoción. ¿Qué consejo le das a esas personas que les pasa eso, que se quieren aferrar? No sé si aferrar a tener la razón. Acuérdate que tener la razón es una de las adicciones mayores del ser humano, ¿no? Nuestro ego siempre quiere ser protagonista de nuestra vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues teniendo la razón. Muy probablemente del tema que me estás diciendo se detonó una herida que la mujer no tiene consciente, ¿ves? O sea, de alguna manera ella entró en algún trance inconsciente de su infancia donde algo o alguien le habló de la misma manera y la hizo entrar en esa niña herida, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede hacer a esa gente? Yo creo que la empatía es lo que nos falta un poco, Jorge, porque así como ella quiere tener la razón, el estarla juzgando porque quiere tener la razón, de alguna manera es estarte parando en el mismo lugar, porque quieres tener la razón de que ella no tiene razón. Claro. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que lo que se ha perdido mucho en los seres humanos es empatizar y ver un poquito la palabra detrás de la emoción. Perdón, la emoción detrás de la palabra. Lo que ella te está diciendo es un grito de dolor. Claro. Es que ni siquiera ya lo tiene consciente. Te puedo asegurar que en su cabeza lo politizan o lo hacen como algo de adultos. Pero Jorge, cuando nos dedicamos a esto te das cuenta que somos un mundo de niños disfrazados de adultos. Únicamente cambiamos de juguetes y de hobbies por unos que son más grandes y más caros. Claro. Pero realmente mi consejo es acércate a esa persona y solo pregúntale, ¿estás bien? Claro. Y no lo tomes personal como ella lo tomó. Claro. Bueno, definitivamente esto hoy en día lo que tú haces es sumamente necesario. Hay muchísimas personas que están mal. Esa es la realidad. Emocionalmente están mal por todo lo que nos ha pasado, por todo lo que hemos vivido. Incluso no saben cómo manejar esto, ¿no? Y sé que este próximo año tienes algunas fechas. Vas a empezar aquí en Los Ángeles, y sé que te manejas por diferentes partes para tratar estos asuntos de las emociones. A mí me gustaría que de alguna manera algunos de nuestros espectadores pues se beneficiaran de lo que tú estás haciendo. Es que al regresar, en lugar de pelear por la razón y tener la razón, hay que enfocarse en manejar las emociones correctamente. Ahora, para que aprendan todavía mucho más de esto y muy de cerca con Mayra Álvarez, pues quédate pendiente porque vamos a tener una sorpresa para todos ustedes. Ya volvemos. Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast, lo puedes escuchar. Así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí con Mayra Álvarez. Mayra, qué interesante esta charla que hemos tenido sobre el manejo de las emociones. Creemos que es algo que viene en automático y nos hemos dado cuenta, según las estadísticas, que no es en automático, ¿no? Si no hubiera tantas
tantas pérdidas por el mal manejo de las emociones. Sé que próximamente vas a tener conferencias sobre este tema. Me gustaría que nos compartieras tus redes al final del programa y también sé que tenemos un regalo para todas las personas que nos están escuchando, viendo el día de hoy. Pero antes de eso, platícame un poquito más sobre las emociones. ¿Qué sugieres tú cuando nos llega algo fuerte? ¿Qué es la sugerencia que tú nos podrías dar para que las personas puedan, no sé si la palabra correcta sea filtrar esa emoción? O sea, porque es... Gestionarla. ¿Cómo? Mira, el dolor es inherente a la vida, Jorge. Y dicen que el dolor es el mejor maestro, pero nadie quiere ir a su clase. Entonces, te voy a decir brevemente algo del por qué le huimos al dolor. ¿Sabes cuál es la adicción número 1 de los seres humanos? La número 1. ¿Cuál? El control. ¿Ok? Los seres humanos somos adictos al control. ¿Y qué pasa? El control desaparece cuando hay dolor, no pueden coexistir. ¿Ok? Entonces, si yo tengo dolor, no controlo. Por lo tanto, como yo quiero estar en control, necesito evadir el dolor. Y esto es algo que generamos como mecanismo de defensa cuando estamos chicos, y por eso nos volvemos máquinas de significado. Cuando vivimos algún evento doloroso, el cual no entendemos, algo que pasó en casa, que me duele tanto, no lo entiendo, entonces le busco un significado para normalizarlo y que ya no me duela, y así lo controlo, porque si ya no me duele, entonces ya lo controlo. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano cuando está en dolor pierde control de sí mismo, por eso es que le huimos tanto. ¿Qué pasa? Si tú no atraviesas el dolor, no te vas a dar cuenta del poder y la capacidad que tienes. Y esta palabra que yo la tengo muy poco tiempo escuchándola, no sé, hace un par de años, 3 años, la resiliencia. Si tú no eres, no vas profundo, si no atraviesas, si no te avientas y te lanzas al vacío, no vas a conocer la capacidad que tienes de resiliencia. Entonces, muchas veces nos mantenemos en una zona de confort que es la más incómoda del mundo, que es como tener la flecha clavada y dices, ya me acostumbré a ese dolorcito de la flecha, ahí está, pero mira, ya puedo vivir con él, aunque esté en modo sobrevivencia y en dolor constante. Prefiero este dolorcito al dolor intenso de sacar la flecha, porque cuando salga, rasga. Claro. Y ese dolor va a ser fuerte, pero esa liberación que tú vas a sentir cuando saques la flecha, o sea, vas a darte cuenta que valió la pena. Entonces llega la cicatrización y es el proceso de la vida. No puedes dejar de vivir. Tienes que realmente saber que las experiencias pueden ser tan agradables y tan desagradables también como tú las tomes, como tú las interpretes. La muerte, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te sentirías si a algún familiar tuyo en este momento le abren el pecho sin anestesia, le arrancan el corazón? O sea, ¿cómo te sentirías? Y eso era lo que hacían los aztecas como un sacrificio a los dioses, y era un privilegio para el que le sacaban el corazón. ¿Sí me explico? Sí. Todo es una interpretación. Entonces hay gente que celebra la muerte y hay gente que se hunde y la considera una pérdida. Entonces, ¿cómo vas a manejar el dolor? Tiene que ver mucho de tu estado de conciencia. Si estoy entendiendo bien, muchas de las personas que se fueron prematuramente por el mal manejo de las emociones, ¿acaso fue porque no pudieron controlar sus emociones? ¿No tuvieron el control? Fíjate que yo no creo en la muerte prematura. Yo creo que todo sucede cuando tiene que suceder. Y lo que nos contamos, porque fue muy doloroso, es buscarle una explicación de que no se tenían que ir. Yo creo que la gente se va cuando se tiene que ir, y que la gente se fue para enseñarnos algo, para enseñar lo que puede pasar si no manejas tus emociones. Para mí, más que sentir que es injusto que se hayan ido, creo que su muerte no pudo haber sido en vano, porque nos terminaron enseñando algo. Nos terminó enseñando qué importancia es poder tener de alguna manera ese autoconocimiento de saber lo que provoca el miedo y las emociones no negativas, yo puedo decir de baja vibración o densas en mi cuerpo, porque si no, no estaríamos hablando de este tema.
¿ves? O sea, yo no soy mucho de creer que la gente se muere joven o se muere vieja. O sea, la gente muere. Punto. Ya todo lo de prematuro, grande, injusto es una interpretación más. Si yo pienso que la gente se murió prematura, inmediatamente dentro de mí va a haber una incomodidad y de injusticia. ¿Sí me explico? De que no debió haber pasado. Pero si peleas con la realidad, te vas a dar en la pared y vas a pelear el 100% de las veces. Porque la realidad es lo que es. Entonces la gente muere. Y a la edad que se muera, porque en ningún lugar está escrito que la gente debe de morir a determinada edad. Mueren de 100, de 120, mueren de meses. Pero podríamos estar de acuerdo que el conocer, el saber, el gestionar, el buen manejo de las emociones, el llevar una nutrición adecuada, el ejercitar el cuerpo constantemente, evolucionar, puede prolongarte la vida. Totalmente, porque de alguna manera dicen que la muerte es un agotamiento biológico. O sea, hay gente que incluso está tan agotada de vivir que termina provocando inconscientemente su muerte. Y esto no es un nivel consciente, no es un quitarte la vida. Es de alguna manera biológicamente estoy tan agotado que ya no ni siquiera tengo el entusiasmo por vivir. Y puede desembocarse de maneras diferentes. Pero por eso te digo, obviamente lo que nos vino a enseñar, y eso es lo que yo elijo pensar, la pandemia, que yo también viví cosas muy dolorosas, la muerte de mi madre y cosas muy fuertes. Claro. Yo puedo aferrarme en seguir pensando que fue algo injusto, que fue algo malo, que malditos, y puede que tenga la razón según muchísima gente. Pero yo lo que elijo es decir qué nos enseñó, qué nos dejó, qué aprendimos, y me queda claro que evidentemente pudo haberse llevado a los más débiles física y emocionalmente. Claro. Entonces, ¿qué nos enseñó a fortalecernos? Así es. Siempre se los he dicho, en un cuerpo sano, en un cuerpo bien nutrido, el sistema inmune elevado, es muy difícil que un virus sobreviva, que en uno con el sistema inmune muy bajo. Así es que, amigos, hay que tener muy en cuenta todo esto que nos ha compartido Mayra, el buen manejo de las emociones. Mayra, sé que tenemos me compartiste que quieres obsequiarles a 10 de las personas que nos estén escuchando el día de hoy, que se quieran poner en contacto contigo, les vas a dar el 50% de descuento en su primer en su primera sesión. ¿Quieres compartir tus redes donde te pueden localizar? Claro que sí, estoy en Facebook como Mayra O. Álvarez y en mi nueva página de Instagram, porque me robaron la otra, Mayra O. Álvarez, todo junto. También me pueden mandar un WhatsApp al 951-275-7007. Son sesiones de desarrollo humano. Realmente tengo diferentes certificaciones, no te voy a decir es una en específico, claro. Es una mezcla, y como lo dijiste en un inicio, ¿no? Trato de abordar mucho la conciencia con humor, porque el humor es uno de los estados de conciencia más elevados. Y yo creo que reír es parte de la nutrición que requiere el cuerpo y la mente totalmente. Entonces, en las sesiones, si tú eres un buen coachee, de 3 a 5 sesiones va a ser suficiente para el tema que quieras tratar. Entonces, la primera va con el 50% de descuento para los que gusten darse la oportunidad. Queridos amigos, pues ya escucharon ustedes, aprovechen esta oportunidad, sigan a Mayra O. Álvarez y por favor, aquellas personas que quieran beneficiarse de esta gentil oferta, pues aprovechen el 50% de descuento en su primer sesión. Así es que, mientras tanto, yo les pido que hagan reflexión, que siempre elijan por lo mejor, quédense con los 20,000 pensamientos positivos que pasan por tu cabeza diariamente. Son muchos y no te aferres a querer pensar en los 80,000 negativos. Así es que les deseo lo mejor y les agradezco esta interesante charla con Mayra Álvarez. Gracias, Mayra. No, un placer, Jorge, y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Hasta la próxima.